Ya estamos por aquí por Cuntis para dar comienzo a esta Copa de España, segunda Copa de España del calendario. Primera vez que corremos una Copa de España y a ver cómo se nos da aquí en Cuntis. El terreno pinta duro, pero bueno, 67 kilómetros, 2500, llevamos perfil puesto en el cuadro y a ver cómo se da la mano. Vamos Álvaro. Vamos allá. Bueno, pues ahí está el aplauso para animar a los corredores en la salida de esta ruta de Maratón de Punti. La segunda cita de la Copa de España de maratón.
Vamos pasando por un sitio y van ahí arriba te que grabar, unas pegas que vas a quedarte loco. Eso, no. Ahí sí me está. Yo nunca sé si voy grabando uno a veces. ¿Y qué pasa a veces que quieres empezar a grabar y para el público? Sí. O al revés. Sí. Vale, por ahí para arriba, un campeo, un como... Qué guapo, un sitio este. No me das y... Nada más. Cuidado. Dale. Nada. Sí. Tira, tira. Mira aquí. Gran salida.
Cuidado lo que acabamos de hacer, ¿eh? Empezamos a enlazar una trialera con otra, una trialera con otra. Cuidado, Kilómetro 17, hora 14, 727 de acumulado. Estábamos allá arriba en la que la bola. Subimos todo aquello. Así que... Subir, no? Mexer. É? Não é mexer. Castro d'Arco. Castro d'Arco. Tirar uma mexer, que é bom. Chegou e volta. Kilómetro 28, 1000 de acumulado, 1 hora 51. Me acabo de dar cuenta que solo me queda un bidón, el otro desapareció, así que me caería por ahí en alguna de las trialeras. Gracias que el que me queda es el grande.
Uf. Epa.
para Iván Menero. Esta segunda prueba de la Copa de España, en concreto mi primera participación en una Copa de España de maratón ya está acabada, 77 kilómetros, 2.785 creo de acumulado. Me llevó 6 horas. Mal, porque quería acabar, pero casi fue mejor tirar la bicicleta y abandonar porque os voy a contar así un poco. El día pintaba bien, pero estaba así bastante cargado de humedad. El clima muy así, con mucha calor, así ya temprano. Pues nada, kilómetro 42 más o menos, me quedo solo, reviento, peto, con ganas de abandonar, porque estaba viendo que no iba a dar acabado, se estaba haciendo todo cuesta arriba, de repente me quedo sin fuerzas, no daba un pedal, fue así muy muy extraño. Nunca me había pasado. Es eso, que llegábamos bien. O hiciera esta prueba, pues iba al Campeonato de España o no, pero no voy. No voy porque esta prueba se me atragantó y paso de estar otra semana mal. De hecho, aún casi no estoy recuperado del sábado. Pito muy muy duro, tanto para arriba como para abajo. Divertido, pero duro. Y para ser una primera Copa de España, sabor muy muy agridulce. No me esperaba que me pasara eso, pero bueno. Borrón y cuenta nueva, ahora descansar, recuperar y ya pensar en las próximas carreras que voy a disputar.